Gracias a Sabina por la muy interesante presentación. Es difícil concentrarse solo en la parte metodológica, ¿no? Cuando empiezan a aparecer una serie de otros temas que están íntimamente relacionados con lo que uno va a agregar, ¿no? Entonces voy a hacer comentarios, algunos vinculados con la parte metodológica y otros probablemente un poco más amplios, ¿no? Que de alguna manera también vienen en parte de la discusión que tuvimos ayer. A mí me interesaría digamos, partir el tema en dos, ¿no? Uno donde creo que hay un consenso bastante importante, ¿no? De reconocer la multidimensionalidad de la pobreza y la necesidad de fortalecer mediciones y análisis que den cuenta de ese fenómeno multidimensional. Y eso es un reto importante para el INEI en términos de cómo capturar esa multidimensionalidad, en qué unidad de análisis en particular se está tratando de capturar. De ahí viene una discusión que en mi opinión es distinta, que es la utilidad de un indicador unidimensional de la pobreza multidimensional, ¿no? Que es el mundo de la agregación. Entonces, yo tengo un poco más de reparos en ese segundo mundo, más en el plano político, de la política pública que en el plano académico, pero sí me parece importante resaltar lo crucial que es reconocer la multidimensionalidad de la pobreza y los esfuerzos que como Comisión de la Pobreza necesitamos hacer para dar cuenta de ese fenómeno. Y eso pasa por mejorar la calidad y cantidad de indicadores que den sentido a esta naturaleza multidimensional de la pobreza en las unidades de análisis en las cuales estamos interesados en trabajar. Entonces, si estamos hablando de la experiencia del hogar, nos parece que los temas de desnutrición son importantes, pero los temas de exposición a la violencia también son importantes, y ambos juntos constituyen una parte de esta multidimensionalidad. Bueno, necesitamos hacer esfuerzos sistemáticos para poder colocar en una misma encuesta todas estas dimensiones, ¿no? En el nivel de análisis en el cual estamos trabajando. Si no, podemos correr el riesgo de, cuando entramos al proceso de agregación, uno agrega con lo que tiene, ¿no? O sea, uno no puede introducir violencia porque eso no estaba en la encuesta, uno no puede introducir otros elementos centrales a la naturaleza multidimensional del bienestar porque no se encuentran presentes en el instrumento en el cual uno está trabajando. Entonces, este es un tema que me parece sumamente importante, y para mí es el eje de la acción inicial, ¿no? De no correr demasiado rápido en términos de tener un indicador antes de tener una buena medida, o en todo caso en paralelo ir contribuyendo a enriquecer las medidas. Cuando uno pasa al mundo de la agregación, a mí me parece o sea, notable el aporte académico de Sabina y de Foster, claro, porque digamos, se utiliza la medida FGT, que nosotros le hemos venido utilizando en los reportes de pobreza, mirando incidencia, brecha, severidad, al plano de las dimensiones de privaciones. Y como Sabina mencionaba, tiene una gran potencia ese tipo de medición, porque cumple una serie de principios axiomáticos, ¿no? Que te da confianza de que se está moviendo en una dirección, vamos a decir, intuitiva, ¿no? Ahora, ahí tengo algunos digamos, comentarios o dudas más en el plano estrictamente académico,
que probablemente también son parte de cualquier otra medida de pobreza, o sea, también se cumplen en el tema de pobreza monetaria, ¿no? Pero creo que son algunos temas que deberíamos estar alertas. Uno es, ¿cuál es el marco temporal en el cual se está haciendo este proceso de agregación? ¿No? Quienes estábamos tratando de recuperar las tasas de pobreza de 1980, 70, ¿no? Y uno quisiera hacer un indicador multidimensional más de mediano plazo, uno encontraría rápidamente que el conjunto de privaciones relevantes en la década del 80 no son las mismas de la década del 80, ¿no? Entonces, hacia adelante es, o sea, cómo se manejaría el tema de cambio en el C de privaciones, ¿no? Y es un reto igual, o sea, cómo se trabaja el mundo de los índices encadenados de privación multidimensional, ¿no? Es un tema que me parecería un tema interesante de mirar. Otro tema también en el mundo de la agregación es el tema de... estamos en el escenario académico del dictador bondadoso, que es el que define un set único de pesos, que define cómo la sociedad valora las distintas privaciones, o estamos en un escenario democrático de colocación de pesos que pueden ser distintos por regiones. Para determinadas regiones, determinadas privaciones son menos relevantes. Se puede o no agregar a nivel nacional un esquema que recoja algo más complejo de privaciones a nivel subnacional. Es un tema que me parecería interesante discutir, ¿no? También mencionábamos ayer el tema de las complejidades que tendría igual en la parte monetaria. Estos no son temas que afectan solamente al tema de pobreza multidimensional. Cuando uno hace un seguimiento longitudinal y está interesado en ver las privaciones a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Entonces este concepto de pobreza infantil, el tipo de privaciones de 0 a 6 meses, de 1 año a 3, privaciones, el tipo de privaciones relevantes cuando el niño pasa a ser joven, ¿no? Empiezan a aparecer dimensiones distintas. ¿Es posible o no encadenar en el tiempo marcos de privaciones distintas? Es un tema de investigación académica que me parecería bien interesante, que eventualmente, digamos, puede aportar a la discusión de política pública, y que me parecería interesante discutir. Otro tema, ya mirando un poquito más el tema más de agregación y la parte política. O sea, yo no creo que el indicador sea tan fácil de entender. O sea, sí lo es en su momento porque, digamos, es simple, ¿no? Pero, digamos, cuando uno ve el debate de la discusión pública, ve cómo rápidamente los contenidos muy transparentes que están en la construcción se diluyen y pasa a ser un instrumento de discusión política, ¿no? O sea, nosotros tuvimos hace poco, cuando Sabine estuviste en la reunión de la Semana de Inclusión el año pasado, ahí hubo el comentario y además hubo un titular en el periódico, ¿no? Mencionaba Javier Herrera ayer, ¿no? El gobierno esconde pobres porque el cálculo de pobreza multidimensional determina un número mayor de gente pobre que el dato de pobreza monetaria, ¿no? Claro, quien entendiera el cálculo sabría que está mezclando papas con camotes, porque hay una definición distinta de lo que son los puntos de corte, ¿no? O sea, uno ha decidido un determinado punto de corte, ¿no? Y uno puede escoger otro punto de corte que hace que uno tenga menos pobres que los pobres monetarios, o uno puede tener cortes más estrictos que haga que hayan más pobres que los pobres monetarios. Es un tema de gustos casi, ¿no? O de consenso social, ¿no? O sea, entonces hay un reto importante en estos indicadores que, aunque en principio parecen fácil de entender, son utilizados de una manera tal
que empiezo a dudar si son fáciles de entender o de repente las personas sí entienden perfectamente lo que están diciendo y lo están usando políticamente. Lo dejo ahí como posibilidad. ¿No? Entonces de repente hay las dos posibilidades, o es muy difícil de entender o es tan fácil de entender pero está siendo utilizado políticamente, ¿no? Entonces sí creo que si es que como comisión, como INE y como Estado peruano nos movemos a construir indicadores, digamos, creo que nos tenemos que mover a construir indicadores multidimensionales. Si nos movemos a construir un indicador unidimensional de pobreza multidimensional, sabemos las ventajas importantes que tiene un índice FGT, y creo que ahí tenemos un punto inicial bien interesante. Pero tenemos un reto comunicacional muy grande y creo que vamos a enfrentar junto con las ventajas comunicacionales que tiene el indicador un montón de problemas comunicacionales que va a haber que enfrentar para que efectivamente la sociedad entienda de que estamos hablando de indicadores que son complementarios y no indicadores que compiten entre sí, y que lo multidimensional es moralmente superior y por lo tanto el otro está equivocado, cosas de ese tipo, ¿no? Creo que ahí hay un retro bastante importante, ¿no? El convencer a la gente la utilidad de los métodos agregados para mirar trayectorias más que niveles exactos, ¿no? O sea, es posicionar la discusión de una manera particular. A ver si tengo algo. Claro, lo otro es, lo hemos mencionado ayer, y la propia Sabina lo ha mencionado al principio, o sea, lo reconocemos como importante. Creo que hay una sesión en la cual se va a tocar, pero digamos, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuáles son los objetivos? Porque eso va a determinar inclusive maneras específicas de cuáles son las dimensiones relevantes, cuáles son o sea, no hay una construcción ni de pesos ni de dimensiones que pueda abstraerse de la pregunta mayor de hacia dónde estamos yendo, para qué estamos utilizando este indicador, ¿no? Yo siento que ahí todavía estamos en cero, o sea, digamos, todavía no hemos tenido una discusión, que no solamente es una discusión al interior de la comisión o la comisión con el INEI, es, digamos, este es el indicador que eventualmente podría ser utilizado para asignar los indicadores del Foncomún, o los indicadores, ¿cómo se llama? Que el Ministerio de Economía, o sea, las distintas maneras como el Ministerio de Economía reparte recursos. Si es eso, o sea, eso determina toda una discusión previa, ¿no? Canos, impuestos municipales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para encaminar esa dirección de una manera que sea lo suficientemente amplia para saber qué posición van a tener los distintos indicadores, y para que entre no a competir, ¿no? Sino digamos a complementar de una manera ordenada el proceso, ¿no? Yo dejaría ahí mis comentarios. Gracias. Muy bien. A la doctora Sabina le dejamos unos minutos más, por favor. Bueno, antes de todo quisiera agradecer a Javier para su comentario y sus reflexiones, y son sumamente importantes, creo yo. Entonces, lo que podemos hacer a través de las otras sesiones es dar unos ejemplos de otros países para que ustedes puedan clarificar sus propias metas. Por ejemplo, en el caso de trayectorias, Colombia empezó utilizando datos existentes, porque en este caso era importante mostrar la trayectoria a través del tiempo, porque había una discontinuidad en su medición de pobreza por ingreso. Entonces ellos utilizan datos desde 1996 hasta 2011. En el caso de otros países, por ejemplo México, hicieron otro cuestionario nuevo. Entonces no había comparabilidad antes de 2009, cuando ellos lanzaron su medición para la primera vez. Entonces hay diferentes, y otro modelo es en Chile y en Ecuador.
Ellos dos han lanzado una medición con comparabilidad anterior a otros años, pero cuando ellos lanzaron mencionaron que en este momento el cuestionario no capta todo. En el caso de Chile no capta entorno y redes. En el caso de Ecuador no capta algunas dimensiones de salud que ellos querían. Entonces lo que va a pasar es ellos van a cambiar el cuestionario y el otro año, y Colombia ya están preparando con el CACEN, van a lanzar el IPM con nuevos indicadores para esta dimensión. Y ellos han mencionado al lanzamiento del IPM en el año primero. Y entonces vamos a solamente dar algunas experiencias y también con la medición para la pobreza de los niños es muy importante, y los niños desde 0 a 2 son completamente diferentes, desde 8 o a las 15 o 7, 17. Entonces yo acabo de terminar un estudio de la pobreza en la niñez con Bután, en que tenemos diferentes indicadores para diferentes edades. Y tratamos de asegurar comparabilidad entre edades de niños, que estamos hablando mucho con Young Life sobre esto, es muy difícil. Pero estamos en esto. Entonces, tal vez lo que sería útil para este grupo sería si hoy y mañana en las presentaciones podemos compartir algunas experiencias para que ustedes vean y clarifican lo que son su meta. En las diferentes preguntas, y he notado los. Pero gracias, antes de todo, gracias. Muchas gracias. Bueno, dejamos a la sala. Sí, gracias. Algunos son comentarios y otras son preguntas, ¿no? Para Sabina y su equipo. Se ha mencionado ayer y hoy día un par de veces este tema de del paso de la multidimensionalidad a la unidimensionalidad, etcétera. Ahora, yo creo que eso es una interrogante válida, pero sin embargo, ayer Paola lo mencionaba, me parece, ¿no? Es decir, la utilidad o la pertinencia de este indicador, entre comillas, unidimensional que agrega a lo multidimensional, es poder observar la incidencia conjunta de privaciones en una sola persona o en un solo hogar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una ganancia. Y además no creo que sea una pérdida de lo multidimensional porque, y tal vez Paola lo va a mencionar más adelante, entiendo que el indicador se puede descomponer en, digamos, algo así como la participación relativa o el aporte relativo de cada dimensión a la pobreza, ¿no? Entonces uno podría partir el indicador en sus partes y observar, digamos, la contribución, entre comillas, de cada privación al total, ¿no? Entonces creo que sería interesante discutir acerca de esa propiedad, por ejemplo, ¿no? Ahora, otro tema es el tema de los datos en la encuesta, ¿no? Si tenemos todos los datos que necesitamos. De hecho, el ENAO tiene muchos datos interesantes que no tiene otras encuestas en América Latina. Pero en el marco de esta inquietud que me parece muy relevante, tal vez, no sé, Sabina o alguien del equipo podría posteriormente comentarnos algo acerca del trabajo que viene haciendo OFI acerca de las missing dimensions, ¿no? Estas dimensiones faltantes de la pobreza que entiendo que en Chile se ha aplicado también en las encuestas de hogares como parte de la encuesta CACEN, y que creo que sería útil en caso de que se pudiese identificar alguna dimensión faltante o un indicador faltante en la encuesta de hogares que sería, en el caso de Perú, que sería relevante colocar, ¿no? Es decir, sería interesante saber si han tenido éxito, digamos, aplicando estos cuestionarios que tienen en este estudio de las dimensiones faltantes o las dimensiones perdidas. El otro tema es un tema relacionado también a lo que Javier comentaba de si el indicador se entiende o no, ¿no? Yo entiendo que el indicador, el M0, tiene esta propiedad, digamos, de la monotonicidad dimensional, que es una propiedad deseable para los indicadores de pobreza, y sin embargo me da la impresión de que en términos de la política pública, lo que finalmente se termine usando más o termine siendo más comprensible es el headcount, más bien, que no tiene o el indicador de recuento, que es como lo han traducido. Y entonces en ese sentido no sé si podrían comentarnos la experiencia, digamos, de otros países, si realmente reportan el M0, que es el headcount ajustado, o finalmente nos quedamos con la incidencia, digamos, ¿no? Y el último punto tiene que ver con esto que has comentado de las dimensiones de acuerdo a edades y de la variabilidad o de acuerdo a regiones, grupos.
creo que para todos nos suena razonable que las preferencias e incluso los valores pueden ser distintos entre las personas, pero creo que el reto de un indicador de pobreza multidimensional nacional es identificar aquellas privaciones cuya ocurrencias son tan escandalosas que significan, digamos, privaciones a la justicia intolerables, digamos, ¿no? Y que pienso, por ejemplo, que a todos nos parecería razonable, creo, que la privación en agua y saneamiento es relevante para un niño de 1 año o para un adulto mayor de 65, ¿no? Entonces yo creo que sí hay algunos indicadores y dimensiones que son relevantes independientemente de la edad de la que estemos hablando, aunque también es cierto que otra opción es paralelamente generar indicadores de acuerdo a grupos etarios, étnicos, género, etcétera, ¿no? Yo no voy a comentar la parte sobre las propiedades, porque luego tenemos la presentación de Paola y me toca también comentarlas igualmente, así es que no voy a quemar mis cartuchos, como se dice, antes de tiempo, aunque mis comentarios son más bien benevolentes, y tratar de hacer avanzar esta discusión. Y justamente en ese sentido creo que Aníbal nos recordó ayer la cantidad de indicadores con los cuales ya contamos en la encuesta. Creo que es importante recordar igualmente que la particularidad de este enfoque no consiste simplemente en mostrar separadamente los distintos indicadores multidimensionales, cosa que muchos países pueden hacer con distintas encuestas separadas, pero la gran ventaja en el caso del Perú es de que en una misma encuesta se miden ya muchas dimensiones. Tenemos, creo que he contado en el ENAO, más de una docena de dimensiones pueden ser medidas a través del ENAO. Y aquí me quedo corto, y seguramente mucho más. Y evidentemente esto plantea varios problemas de por sí. A medida que más dimensiones agreguemos, los pesos tienden a cero, ¿no? Lo cual es algo que no deseamos tampoco, ¿no? Eso es lo importante. Y por el otro lado, creo que es también muy importante considerar que no se trata simplemente de contar, digamos, las dimensiones, sino más bien considerar a los pobres multidimensionales en el sentido de hogares que acumulan muchas dimensiones, requieren quizás una atención específica, en el sentido de que para ellos les va a ser mucho más difícil salir de la pobreza. E igualmente, creo que es importante también señalar, y creo que eso también se puede analizar a través de los mapas de pobreza. Ahora que tenemos ya un mapa de pobreza monetaria, vamos a tener otros mapas de desnutrición crónica y así probablemente en distintas dimensiones de la pobreza, ver qué relación hay con la dimensión espacial. Javier Escobar mencionaba ayer la importancia también de considerar no solamente resultados, pero también circunstancias independientes del comportamiento, voluntad de las personas, y que por el simple hecho de haber nacido indígena, haber nacido en medio rural, etcétera, condicionan su situación de pobreza. Entonces creo que ese es un punto muy importante. Pero yo quería más bien destacar un problema que quizás puede estar presente en la interpretación de estos indicadores y su uso en las políticas públicas. Javier ya lo mencionó también, el tema del uso político que puede hacerse en conflicto con otros indicadores, ¿no? Uno puede extender esa discusión o ese uso político contraponiendo no solamente el indicador de pobreza monetaria con este otro enfoque, pero también puede darse al interior de la discusión misma de la pobreza multidimensional, en el sentido de que muchas personas pueden postular, digamos, múltiples versiones de indicadores multidimensionales, variando los pesos, variando las dimensiones que uno puede tener, y siempre vamos a estar expuestos a la crítica exterior, digamos, al INEI o exterior a la unidad que haya decidido las ponderaciones y las dimensiones de que estamos ocultando o no distintas pobres, digamos, en otras dimensiones, ¿no? Entonces creo que eso es también un punto muy importante que tiene que ver con la legitimidad con la que uno puede trabajar en este tipo de indicadores. Y por último, creo que queda pendiente, y seguramente Marcos Robles nos va a presentar algo más detallado sobre esto, es la utilidad en términos de políticas públicas, ¿no? Es decir, el indicador sintético tiene ciertamente poca utilidad para políticas públicas porque es más un indicador de identificación.
mientras que las dimensiones específicas son los que interesan para diseño de políticas públicas, porque sabemos de que se requieren distintos tipos de políticas para distintos tipos de dimensiones. Y creo que aquí el punto importante para la agenda, y creo que también tiene implicancias para el mismo indicador, son las interacciones entre las distintas dimensiones, ¿no? ¿Qué nos ayuda este enfoque en donde podemos medir simultáneamente varias dimensiones para el mismo hogar? Y creo que aquí ya también hay varios trabajos anteriores, incluso a la estimación de pobreza multidimensional, que apuntan en esa misma dirección. Entonces creo que también debemos considerarlo, y esto también va a tener seguramente implicancias con el enfoque, porque estamos suponiendo en el enfoque que cada dimensión es independiente unas de otras. Y no es cierto, de hecho que sí, en la medida en que los pesos todavía no consideran esas interacciones. Podríamos imaginar en este mismo enfoque que los pesos son pesos compartidos, en cierto modo, cuando se trata de interacciones entre dimensiones. Pero nuevamente viene el tema de que eso disminuye el peso específico de cada dimensión. Entonces ahí creo que es contrario a lo que estábamos pensando, es decir, decíamos de que el efecto combinado es mayor que el efecto individual, pero al disminuirle el peso a cada uno para poder combinar los pesos existentes previamente estas dos dimensiones, estaríamos en cierto modo borrando este efecto que consideramos importante de interacción que tiene un efecto mayor que la suma de las partes, digamos, ¿no? Y ese es un punto que creo que habría que pensar y reflexionar un poco más para ver cómo tomarlo en cuenta. ¿Alguien más quiere alguna? Nancy. Yo quería rescatar algo que dijo Javier, que me llamó mucho la atención. Tenemos un set de indicadores para cada dimensión y como que una canasta de indicadores y de dimensiones válidas hoy, válidas tal vez en el futuro, pero cuán comparables y cuán hacia atrás debemos comparar este set. Hoy, digamos, la realidad anterior, de hace 20 años, no es igual a la realidad de ahora. Entonces, ¿cómo este índice puede ser comparable? Porque al final de cuentas es una canasta de indicadores y que responde a las dimensiones que se han escogido ahora hacia el futuro, pero hacia el pasado. Podemos comparar y decir somos más o menos pobres cuando teníamos otra realidad en términos políticos, programas con los de ahora. Digamos de aquí 10 años, los 90, me llamó la atención la comparación de Colombia, 90, 2000, 3 décadas atrás. ¿Me entiende? Entonces es un poco como que válido para este como para los otros. No sé si es una pregunta. Javier Escobar mencioné el IPM como un índice unidimensional y esto fue también algo que Jonathan mencionó. En el artículo fundamental pionero de Bourguignon y Chakravarty, ellos definen el índice multidimensional como un índice en que cada dimensión tiene su propio corte. Entonces, un índice multidimensional tiene componentes que no son completamente sustituibles. Sustitutos. Pero cada dimensión entra en la medición final. Y por eso nosotros estamos tomando esta definición, este entendimiento de que si hay un conjunto de privaciones y cada uno tiene su propio corte, es un índice de pobreza multidimensional. Y también utilizamos una metodología conteo, es decir, agregamos antes de todo dentro diferentes dimensiones de la persona o del hogar y después para la sociedad. Pero lo importante es, como ustedes ya han mencionado, el IPM, el HIA utilizan, pero todos los gobiernos, como vamos a ver en los ejemplos, no solamente reportan esto. La mayoría de su política pública utiliza también la información dimensional y la información desagregada
por ejemplo, en México era la primera vez tener la pobreza por la comunidad indígena en una estadística nacional, oficial. También tiene para todos los estados de México, también con sus datos de censo. Entonces, es esta riqueza de información que hace la puente entre una estadística sola, como el IPM, y la política pública. Pero voy a admitir a Jonathan que lo que la prensa entiende es el H, la tasa de recuenta. Y esto es lo que ellos reportan en todos los países. Y también entiende la intensidad. ¿Qué proporción de carencia sufren la gente pobre y cómo cambia en diferentes partes o entre diferentes grupos de la población? La prensa puede entender esto. ¿Por qué entonces no utilizamos solamente la tasa de recuenta? Doy el ejemplo de México. En México lanzó su medición en 2009 utilizando datos de 2008. En 2010 fue la primera vez de anunciar nuevos resultados. Había la crisis financiera y México es el único país que incluye ingreso en su IPM. Entonces el ingreso había bajado y también alimentación había bajado. Y ingreso tiene ponderación de 50%. Entonces la tasa de recuenta nacional había aumentado de pobreza. Pero en los otros 5 dimensiones sociales habían reducciones fuertes por las acciones del gobierno y otros actores en la sociedad civil y lo que sea. Entonces, si habían utilizado el IPM había reducido, pero la tasa de recuenta había aumentado. Entonces, depende de ustedes lo que quieren, pero si el gobierno va a anunciar a la prensa si la pobreza había aumentado o no, tal vez también quiere tomar en consideración la intensidad de la pobreza. Y si esto ha disminuido, aunque la tasa de recuenta está igual, esto todavía es un logro. Tal vez no tanto en Perú, pero en países muy pobres, por ejemplo en Etiopía, su pobreza es como 90%. Y no reduce la tasa de recuenta mucho, pero reduce la intensidad significativamente. Y entonces el IPM reduce significativamente. Entonces, en realidad hay, como con los índices de FGT, hay una selección que ustedes pueden hacer. Lo que la mayoría de los gobiernos han hecho es decidir utilizar el IPM como una estadística oficial, pero ellos saben que la prensa no van a utilizarlo, van a utilizar la tasa de recuenta. Pero utilizándolo como una cifra, da la oportunidad de cuando hacen comparaciones a través de tiempo, capta las dos partes. Voy a ser un poco más rápido. Para dimensiones faltantes, sí voy a dar un ejemplo en la tarde de El Salvador, por ejemplo, que utiliza violencia en su IPM nacional. Y tenemos datos ahora de diferentes países con las dimensiones faltantes. En términos de algo de los dos, Javier Herrera y Javier Escobar habían mencionado, hay un peligro de si tenemos 2 índices de pobreza o 3, monetaria, IPM y tal vez NBI, vamos a tener confusión y vamos a tener un conflicto entre ellos, que uno es mejor y otro es mejor. Y esto fue para nosotros muy importante para saber qué iba a pasar cuando anunciaron diferentes gobiernos sus IPMs. Colombia fue el primer país a tener los 2, porque México solamente tiene uno. Y tenía un taller con la prensa. Y yo puedo poner una lámina con esto. Colombia tiene IPM nacional todos los años. Tiene nuevos datos. Y entonces lanzaron en 2011 y en 2012 había nuevos datos y lanzan las 2 cifras el mismo día. Y la prensa dice que, bueno, esto es para pobreza monetaria, tenemos esta cifra y esto es para la pobreza multidimensional. No había una lucha entre ellos. Y en todos los países vemos esto, que no hay, si hay talleres con la prensa, si hay discusión con ellos, si hay buenos
a veces entrenamiento también, ellos pueden entender la valor agregado de tener las dos mediciones. Marcos también puede decir un poco sobre también la frontera de investigaciones en identificación, porque en este caso necesitamos tener una discusión más fina sobre las diferencias entre las dos mediciones. Pero hasta ahora no hay esta competición, hay un sentido de complementariedad. En términos de Javier, su consideración si estamos ocultando cosas utilizando diferentes ponderaciones. En las pruebas de robustez tratamos de asegurar que cualquier medición que está lanzado para la política pública es robusto a un rango plausible de ponderaciones, según el Consejo de Amartya Sen. Es decir, con ustedes van a identificar un rango de ponderaciones y hacer pruebas de robustez que piensen en para qué usos políticos vamos a utilizar las comparaciones entre regiones, entre grupos, sea para ranqueo de regiones, sea para asignación de recursos, para cualquier uso. Y hacer pruebas de robustez para que estas comparaciones mismas sean robustos, porque no vamos a estar de acuerdo con un vector de ponderaciones entre nosotros. Yo no voy a estar de acuerdo con mí mismo después de 2 meses, entonces necesitamos este tipo de robustez y hemos tratado de asegurar esto. En realidad, hay mediciones que no podemos recomendar porque no son robustos, porque son muy sensibles a un cambio. Esto ocurre especialmente si hay una tasa de recuento en una dimensión muy alta. Entonces, la ponderación de esta dimensión va a afectar la medición final. Pero podemos discutirlo más. Y en términos de interacciones, esto es algo más teórica, pero James y yo estábamos en estos días, estábamos este fin de semana trabajando en esto, terminando este artículo desde 2008, y hay una proof de imposibilidad, que no se pueden incluir interacciones ni transferencias dimensional en una medición y también desglosarlo por dimensión. Entonces tiene que escoger entre los dos. Entonces, una posibilidad es tener el M0, que es neutral para desglosar por dimensión para el uso de política pública, pero para interés en inequidad entre los pobres o interacciones entre las dimensiones, pueden tener un exponente en diferentes, como un Bourguignon-Chakravarty o algo, para reflexionar esto y comparaciones utilizando las dos medidas, y podemos hablar más, pero es algo. Y por fin a Nancy voy a dar diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Bután, un país chiquitito entre la India y China, ellos tenían 2 diferentes encuestas. Entonces, una proporción de los indicadores en su IPM nacional podría ser comparado con una encuesta y otro con el otro. Entonces hicimos 2 diferentes tipos de comparaciones con diferentes grupos de indicadores hacia atrás. Y en este caso fue una cuenta feliz. Había una gran reducción con todas las diferentes encuestas. Es un país fenómeno. Pero hay diferentes posibilidades. Si no hay comparabilidad para todos los indicadores, por lo menos pueden hacer algunas comparaciones a través de tiempo. Pero ustedes van a saber mucho más que yo las posibilidades aquí. Muy bien. Entonces vamos a hacer un receso. No sin antes comentarle que los retos para el INE, hemos tomado nota, Javier, y también lo que señala Sabina. Creo que esas 3 grandes encuestas que tiene el INE, el ENAO, la ENDES, la ENAPRES, esta encuesta de relaciones sociales que toca la violencia contra la mujer, van a ser de mucha utilidad. Incluso la encuesta de uso del tiempo que hemos hecho en el año 2010
y que pensamos deba replicarse próximamente, va a ser parte de todo un set de encuestas que definitivamente van a ser de mucha utilidad. Si mal no recuerdo, casi el 80% de los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio salen de las encuestas que produce el INE. Y ahora vamos a generar una línea de base con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero el reto, sí es verdad, es georreferenciar incluso estas unidades de personas, viviendas, conglomerados. Incluso el planeamiento del Censo de Población y Vivienda del año 2017 tiene incorporado la georreferenciación de viviendas, de centros poblados. Tenemos cerca de 100.000 centros poblados a nivel nacional, y definitivamente ahí, con la plena identificación de los conglomerados, vamos a tener una cantidad de información que creo que de repente algunito se escape por ahí, pero creo que tenemos cantidad de información por trabajar.